¿Algún médico ha estado preso? ¿Algún médico, cirujano, cirujano plástico, psiquiatra, ginecólogo o enfermera ha sido acusado y procesado por algún delito cometido en perjuicio de sus pacientes? Será justicia, debate y crítica legal. Entusiastamente compartimos los micrófonos de Será Justicia. Sara Castellón Chible. Maribel Viales Fernández. Jorge Antonio Rodríguez Bonilla. Y su servidor Juan Diego Castro Fernández. Hoy nos convoca un tema que suscita interés de la comunidad, especialmente de los médicos, los enfermeros y los pacientes. Es llamado popularmente como malpraxis. En realidad sería mala práctica médica, pero en el lenguaje jurídico nosotros hablamos de homicidio culposo, lesiones culposas y aborto culposo. Esos tres delitos pueden ser cometidos por los profesionales de las ciencias de la salud cuando, dice la ley y la doctrina, inobservan su deber de cuidado. Antes del desarrollo de este concepto de culpa, recordemos que los delitos son dolosos cuando hay una intención directa, culposos, repito, cuando hay inobservancia del deber de cuidado, y preterintencionales cuando hay un delito que inicia como doloso pero termina como culposo. Entonces, eso era conocido por los juristas de hace tiempo como inobservancia, no solo como inobservancia al deber de cuidado, sino también como imprudencia, impericia o negligencia. Por eso vamos a encontrar algunos tratados y algunas sentencias antiguas que hablaban de esos tres componentes de la culpa. Hoy tenemos claro que es la inobservancia del deber de cuidado que contiene esos tres conceptos, como también el irrespeto a la lex artis, a los principios que regulan el ejercicio de la medicina en cualquiera de sus ramas, especialmente en la cirugía. En Yuritec, durante decenios, hemos visto muchos casos, tanto representando al paciente ofendido como al médico acusado injustamente. Así es que quisiéramos entonces iniciar nuestra conversación sobre este interesante tema. El Poder Judicial tiene un concepto en su diccionario usual del Poder Judicial y ellos dicen que la malpraxis médica es la negligencia involuntaria o error vencible de un profesional en medicina que por defecto o falta de aplicación de métodos, técnicas o procedimientos afecta a la salud, la integridad física o la vida de un paciente. Otra cosa también que es, bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba en la universidad, me llamó mucho la atención de que el término malpraxis, bueno, obviamente no está en el código. Y entonces yo me acuerdo que uno llegaba y buscaba malpraxis médica. Pero obviamente no está. No entonces ya uno, bueno, con el tiempo ya se da cuenta que son lesiones, que no es que está tipificado en el código, sino que son lesiones culposas o delitos culposos. Claro. Sí. Y es que cuando hablamos de lesiones nos referimos a una serie de conductas cuya característica principal es que afectan la integridad física y la integridad también, la salud física o la salud mental. Y se conjugan dos elementos que son muy importantes, que son el consentimiento del paciente y el consentimiento informado, que esto es toda la información que debe dar el médico acerca del procedimiento que se le va a efectuar al paciente. Pero
también hemos encontrado casos que paradójicamente hay personas, sobre todo en cirugía plástica, que quieren hacerse los procedimientos y quieren quedar como artistas de cine. Bueno, ahí está el consentimiento de la persona, pero ¿cuál es el riesgo de todos esos procedimientos quirúrgicos, médicos y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando aquel médico no actúa de acuerdo a la lex artis? Sí, aquí el problema es que muchas veces esos consentimientos informados que los médicos y principalmente los que se dedican a la cirugía plástica hacen firmar a sus clientes son consentimientos informados que son engañosos, porque los médicos no acostumbran con precisión decirle a los pacientes cuáles son las sustancias que realmente les van a aplicar. Y me hace pensar en la definición que Maribel nos ha leído, que tiene el Poder Judicial, y me parece que esa definición está ayuna de lo que hemos tratado de hacer en Yuritech a través de nuestros casos, de cambiar el concepto de esa malpraxis por dolos eventuales, porque muchas veces los médicos saben lo que realmente están haciendo, pero engañaron al paciente. Ese tema es muy interesante porque tenemos un caso de una señora a la que le inyectaron una sustancia, digamos, malévola para que se le quitaran unos camanances de sus nalgas. Eso le provocó una catástrofe en su cuerpo, en sus glúteos, y uno se pregunta entonces, el médico ¿inobservó su deber de cuidado o actuó dolosamente? Es decir, con la intención de causarle perjuicios y daños a su víctima. Eso es muy importante. Ahora, el consentimiento informado, porque también se nos quedaron por fuera otros profesionales que de vez en cuando se jalan una torta, los odontólogos. Una odontóloga seria como la de nosotros, la doctora Maritere Salas, le va diciendo a usted qué le está haciendo desde que le toque el diente, le pone la jeringuita con la anestesia, qué va a hacer, qué va a pasar. Ese consentimiento informado no es solo que uno firme el papelillo que le dan, sino que le tienen que estar diciendo qué le está haciendo. De hecho, los barberos modernos ahora le van a decir, por ejemplo, don Jorge, ¿le corto las cejas o se las dejo así? O le hago el bigote, o ahora le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Igual el profesional de ciencias médicas debe estarle diciendo a la gente. Otro que se nos queda por fuera, los microbiólogos. Si usted va a un laboratorio de microbiología y química clínica, el que lo atienda, el microbiólogo, tiene que enseñarle los tubos rotulados con su nombre, esterilizados. Tiene que abrir en su presencia la aguja que van a usar para punzarle la vena y que esté esterilizada. O sea, todos esos procedimientos que en los consultorios, laboratorios, clínicas y hospitales están regulados son más bien una defensa para el médico, porque termino con esta idea en esta ronda hablando de la iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Cuando ese es un resultado, lo que se llama un efecto secundario de la intervención quirúrgica o del procedimiento médico. Por ejemplo, las cicatrices queloides. Recuerdo una señora hace años que se hizo una liposucción y le quedó la pancita como una bola de fútbol al revés, solo costuras y verdugones. Eso también tienen que advertirlo. Sí, me parece que aquí juega un papel muy importante el Colegio de Médicos. ¿Qué información da el Colegio de Médicos acerca de los profesionales que están inscritos en estos colegios?
decir que un cirujano plástico y con su especialidad es el único que puede realizar este tipo de intervenciones, porque recuerdo un caso, el caso de una señora que se quería hacer una cirugía de la nariz, se la hizo una vez y luego segunda vez y luego en la tercera vez el cirujano plástico le advirtió que bueno, que ya era un procedimiento riesgoso y la señora además estaba muy ansiosa por el resultado de la cirugía y se quitó las vendas que tenía en la nariz y eso le produjo un desviamiento de la punta de la nariz. Entonces acusó al médico por haber hecho mal el procedimiento, pero resulta que aquí también el paciente había intervenido y había causado ese resultado, no era, y también el médico le había advertido a ella que de hacerse esa tercera intervención podría resultar, pues no el resultado que ella realmente deseaba. Sí, yo creo que también es muy importante la información que cada uno de nosotros podamos obtener de los médicos para llevarnos a cabo un procedimiento, porque está muy de moda los cirujanos estéticos y ese concepto de cirujano estético no lo tiene reconocido todavía el Colegio de Médicos y es muy diferente al cirujano plástico. Por lo general, las personas que terminan con casos de malpraxis son los cirujanos estéticos, porque no tienen la destreza total para hacer, algunos de ellos, este tipo de cirugías. Y hay una cosa, el médico que quiere engañar, engaña desde el principio. Recuerdo en un caso en que comparé el expediente médico de la veterinaria de mi perro con el expediente médico del cirujano y tenía más anotaciones el veterinario que el cirujano cuando hizo la cirugía que le causó importantes daños a nuestra cliente. Sí, bueno, y hemos visto con casos que hemos llevado acá que hay médicos que se van a otro país, se especializan en medicina estética, pero es que eso aquí no vale. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, como dice don Jorge, ser más, suspicaces, buscar, llamar al colegio de médicos. O sea, no podemos exponernos, ponerle nuestra nariz, ¿verdad?, a cualquier persona. Entonces, lo mejor es, llamamos al colegio de médicos, buscamos en internet hay noticias, hay médicos que están sancionados, médicos que han tenido diferentes procedimientos, procesos, ahí podemos encontrar tal vez noticias. Sí, don Diego, y yo no quisiera terminar este podcast sin hacer un llamado de atención de lo que son las competencias gubernamentales. El Ministerio de Salud, que permite que un consultorio médico se convierta en un quirófano, un mini hospital, y aquello es terrible, ¿verdad? Recuerdo que hemos intentado acciones civiles contra el Estado, contra el Ministerio de Salud, y todavía los jueces no han tenido las hormonas para declararlas con lugar porque no hay supervisión. Y mucho de las malpraxis médicas que se cometen es porque esos centros, esos pequeños hospitales, no cuentan con el equipo necesario, como un caso que estamos atendiendo, donde una señora falleció porque no tenían el equipo de resucitación. Lo peor de todo esto es que no podemos decir que los pacientes son siempre inocentes y que los médicos son siempre culpables, o al revés, que los pacientes son siempre culpables y los médicos son siempre inocentes. El derecho penal, las profesiones, pues son desplegadas por seres humanos, y hay diablillos y hay angelitos. Ahora los desarrollos tecnológicos de la cirugía, quienes padecimos de carcinoma epidermoide y además nos encanta leer e investigar, nos dimos cuenta que existen robots capaces de operarlo a usted en las regiones más complicadas de su cuerpo,
Claro que es una maravilla, claro que existen tratamientos, claro que se puede determinar si una persona tiene un tumor sin necesidad, como pasó aquí en Habla, que un médico de apellido italiano quería abrirme como una res en canal para ver si una pelotica que tenía en el pulmón era un tumor o no, y era una calcificación. Yo tuve la suerte de irme a México, al Hospital Ángeles de Pedregal, a hacerme hace casi 20 años un PET, que es como un doble tac, una doble dona de esas roscas donde lo meten a usted y lo están revisando de arriba abajo, pero con un medio de contraste radioactivo, que es como decir azúcar radiactivo, porque han determinado los científicos que las células enemigas, cancerígenas, cancerosas, son las primeras en comerse el azúcar, y eso va marcando en una superradiografía dónde pueden estar los tumores. Cuando yo me hice el PET, el doctor del hospital mexicano me dijo más o menos esta frase: señor Castro, como que los colegas en Costa Rica lo quieren matar para sacarle un poco de plata, usted no tiene ningún tumor, es una calcificación. Allí usted ve algo muy grave de los médicos, y es la angurria, es ganar dinero a costa de lo que sea, fenómeno que se da en todas las profesiones de este país. Para cerrar, es importante conocer cuáles son las penas para el delito de lesiones culposas, y la pena es de año hasta 100 días multa a quien cause por culpa las lesiones de los artículos 123, 124 y 125. 123 cuando se refiere a lesiones gravísimas, 124 lesiones graves y 125 lesiones leves, que son las graduaciones en las que pueden ocurrir este tipo de lesiones cuando hablamos de malpraxis. además tiene otra pena accesoria al delito de lesión. Sí, que es la inhabilitación del médico en el caso de encontrársele culpable. Excelente. Sí, la recomendación para todos nuestros oyentes es: infórmese antes de tomar la decisión de recibir una atención médica. Sí, de investigar bastante, de investigar y ser como sospechar, o nada cuesta llamar al colegio y meterse a la página del colegio, nada cuesta realmente. En la página del colegio encontramos el nombre del médico y cuál es la especialidad que tiene. Correcto. Y bueno, en el caso de procedimientos como cirugías plásticas, tiene que tener la especialidad de cirujano plástico, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Una especialidad dura más de 5 años y los que hacen procedimientos estéticos, bueno, quién sabe qué será lo que estudiarán. Y hay otra cosa que también es importante, aparte de lo que ustedes plantean, y es la experiencia. Claro. O sea, fíjese bien qué edad tiene, qué experiencia tiene, qué clase de instalaciones tiene. Eso es muy, muy importante. Y un detalle, otro consejo más: pida una segunda opinión. Pida una segunda opinión. Es más fácil y más barato pagar una segunda consulta para estar seguro de lo que le están diciendo que hay que hacer, que después lamentarse por las secuelas de una malpraxis. Nada más téngalo claro. En Yuritech estamos a la orden suya, tanto médico, odontólogo, enfermero, cualquier microbiólogo, profesional de la salud, y pacientes que se percatan que han cometido un delito en su perjuicio. No, iba a decir que también debemos sospechar de una cosa: los precios. Los precios, porque si a mí me dicen un procedimiento, yo lo veo muy barato, sospechemos. O sea, ahí hay algo raro. Hay algo raro. Y lo otro también es que las pacientes
especialmente vacunado contra el machismo, pues si de ahí les gusta ser cada día más lindas, pues si quieren hacerse más lindas, de ahí vayan a alguien que les ayude, no donde un atarantado que les va a sacar la plata y les va a echar a perder. Será justicia.